En esta perashá de Kitizá está escrito en el Pasuk que después de que Moshe Rabbenu estuvo en el monte de Sinaí 40 días, hasta que finalmente el día de Kippur, 10 de Tishri, que fue un martes, bajó con las segundas tablas de la ley, diciendo que Hashem había perdonado al pueblo de Israel. Entonces, dice el Pasuk en el capítulo 34, versículo 29. Vaihi beredet Moshe mehar Sinai. Y fue cuando Moshe Rabbenu descendió del monte de Sinaí. Vaihi beredet Moshe mehar Sinai. Ushne luchot haedut beyad Moshe. Y las dos tablas del testimonio en las manos de Moshe. Cuando bajó del monte, Moshe lo yadá, kikaran orpanav bedabero ito. Y Moshe Rabbenu no sabía que su rostro resplandecía de una luz espiritual que había recibido de la presencia divina cuando hablaban con él. Vayar a Aarón, vejol bene Israel, et Moshe. Y vieron a Aarón y todos los hijos de Israel a Moshe. Veine karan orpanav. Y aquí que el rostro de Moshe Rabbenu resplandecía. Vayireu migeshet elav. Y entonces tuvieron miedo de acercarse a él. Nuestros sabios dicen en el Taná de Be Eliyahu, un libro muy famoso que escribió Eliyahu Nabí, nuestro profeta Eliyahu Nabí, dice así: mi penema zahá lazé. ¿Por qué mérito Moshe Rabbenu tuvo este brillo, este esplendor tan maravilloso que recibió de los cielos? Ela lema adavar domé, trae el libro Tana de Be Eliyahu un mashal, un ejemplo para que entendamos. Dice así: el hijo primogénito del rey pecó, hizo algo terrible. Después de la advertencia de su papá, el rey pecó. Entonces, el rey enojado mandó a su ministro, a su consejero personal, y le pidió: agarra a mi hijo, llévatelo, mátalo y echa su carne a los perros que se lo coman. Este ministro, que era inteligente, agarró, tomó al hijo primogénito del rey y lo sacó del palacio, y en lugar de matarlo, lo escondió en una casa y regresó a palacio. Pues bien, después de 30 días, el rey se calmó, su furia se aplacó, estaba tranquilo, disfrutando de su palacio, del silencio, de la compañía de sus ministros, de la compañía y el cariño de su familia. Y entonces levantó sus ojos y vio que su hijo primogénito no estaba. Y le hacía falta, y sintió la carencia de su hijo. Entonces agachó su rostro, se lamentó profundamente y sintió un dolor irremediable. Nadie en la corte sabía lo que le pasaba al rey, solamente su ministro. ¿Qué hizo el ministro? Corrió a esta casa en ese momento y trajo al hijo primogénito del rey y lo puso delante de él. Cuando el rey vio esto, imagínense qué alegría para este rey ver a su hijo otra vez vivo delante de él. Agarró su trono, se lo quitó y se lo colocó a su ministro personal, que era tan justo y tan inteligente. Dice el Midrash, lo mismo. Esto fue lo que pasó con el Am Israel. ¿Cuántas veces pecó el pueblo de Israel y cuántas veces Hashem se enfureció por los graves pecados y trató de destruir al pueblo de Israel? Pero Moshe Rabbenu, cada vez que eso pasaba, rezaba y rezaba y rezaba, hasta que finalmente Hashem Yitbaraj perdonaba los pecados del pueblo de Israel. Una y otra vez. Cuando el pueblo de Israel pecó en el pecado del becerro de oro,
Entonces, esas coronas, esas 2 coronas celestiales que cada Yehudí recibió en el monte de Sinai cuando Hashem entregó la Torá, que vinieron los ángeles y pusieron 2 coronas al pueblo de Israel, una por Naasé, cuando dijeron haremos, y otra cuando dijeron haremos y entenderemos, que es algo que solamente los ángeles entienden, logran ese nivel. Bueno, pues esas 2 coronas maravillosas, cuando pecaron, las perdieron. ¿Qué hizo Hashem Yitbaraj con Moshe Rabbenu ahora que abogó durante 40 días en el monte de Sinaí y finalmente Hashem perdonó el pecado de su pueblo? Esas coronas de ese pueblo, ¿qué hizo Hashem? La colocó en la cabeza de Moshe Rabbenu. Y ese es el esplendor, ese es el rostro resplandeciente y ese brillo espiritual que tenía Moshe Rabbenu. Pregunta el Tana de Beliyahu, ¿y qué pasó con ese brillo? Quizás cuando murió Moshe Rabbenu lo perdió. Dicen otros sabios, jamás perdió ese brillo. Moshe Rabbenu lo recibió y nunca más lo perdió. Porque está escrito en la Torá que cuando muere Moshe Rabbenu, dice el versículo, Moshe tenía 120 años cuando murió. Lo ha'ata eno. Y sus ojos veían todo como si fuese un chico joven. Velo nas lejo. Y su rostro era un rostro joven, como si tuviera 20 años. Es decir, que todo ese brillo que había recibido jamás lo perdió, ni siquiera el día de su muerte. Así que Bezrat Hashem Yitbaraj, Shabbat Shalom a todos.